tal? Muy buen día. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo podcast, en donde vamos a continuar platicando acerca de temas que van de la mano con las diferencias entre los MASC y la justicia restaurativa, enmarcadas también dentro de este tema que se denomina las soluciones alternas. Y vamos a hacer énfasis en este capítulo acerca de la ejemplificación de los tipos penales susceptibles de una solución alterna. ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, vamos a buscar un ejemplo de cada delito que vimos en el capítulo anterior y vamos a tomar una situación, un evento susceptible de resolverse por una solución alterna. Vamos a indicar también aspectos de tiempo, de modo y lugar, tanto en la configuración de la conducta como en el establecimiento de soluciones. Es importante que sepamos que en esta explicación, pues vamos a identificar las salidas alternas como el acuerdo reparatorio y también a la suspensión condicional del proceso. Ambos, bueno, pues son un verdadero cambio para agilizar la procuración y la impartición de justicia con base a la disposición de las partes que intervienen. Esta voluntad de las partes va a motivar al sistema de justicia para que en el campo de los delitos de bajo impacto las unidades y centros de mediación proporcionen su máxima disponibilidad a fin de brindar a la ciudadanía un marco eficiente de legalidad y que se alejen de las limitantes que antes de la reforma constitucional impedían una aplicación lisa y llana de la norma. También es muy importante considerar que el Código Nacional de Procedimientos Penales es quien pone en orden y regula la aplicación de los MASC. El facilitador debe aplicar juicios de valoración diferentes según el caso que se presente. También con base a los criterios de flexibilidad, siempre observando que se protejan y se interpongan los bienes jurídicos más valiosos. Por ejemplo, hablaremos de algunos temas en derecho civil. Podemos pensar en las deudas, en los problemas condominales, en la compraventa de artículos defectuosos, en el incumplimiento de servicios contratados, en operaciones que realicen sociedades civiles y mercantiles, en el incumplimiento de compras-ventas o en situaciones relacionadas con inmuebles. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad, por ejemplo, de los acuerdos reparatorios? Bueno, pues estos se encuentran englobados en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en su artículo número 2, que señala lo siguiente. Para efectos de esta ley se entenderá por, en la fracción primera, acuerdo, es la solución consensuada que construyen los mediados para cada uno de los puntos controvertidos de un conflicto, durante el desarrollo de la mediación y con la finalidad de resolverlo satisfactoriamente. El conjunto de acuerdos forma el clausulado del convenio que aquellos suscriben. El artículo 35 habla de que los acuerdos a los que lleguen los mediados podrán adoptar la forma de convenio por escrito, en cuyo caso deberá contener las formalidades y requisitos siguientes: lugar y fecha de celebración, nombre, edad, nacionalidad, estado civil, profesión u ocupación y domicilio de cada uno de los mediados. En la fracción 3 se señala que en el caso de las personas morales se acompañará como anexo el documento con el que el apoderado o representante legal del mediado de que se trate acreditó su personalidad. La fracción 4 nos dice que los antecedentes del conflicto entre los mediados que los llevaron a utilizar la mediación también deberán incluirse. La fracción 5 nos menciona que habrá un capítulo de declaraciones, si los mediados lo estiman conveniente. Por su parte, la fracción número 6 señala que habrá una descripción precisa de las obligaciones de dar, hacer o no hacer
que hubieren acordado los mediados, así como el lugar, la forma, el tiempo también en que éstas deberán cumplirse. La fracción 7 señala que deberán contener las firmas o huellas dactilares en su caso de los mediados, y la fracción 8 el nombre y firma del director general, del subdirector o subdirector de mediación actuante, o en su caso del secretario actuario correspondiente, para que ellos hagan constar que dan fe de la celebración del convenio, así como el sello del centro. Y por último, en la fracción 9, también deberá contener el número clave de registro, en este caso, del centro. El convenio se va a redactar al menos por triplicado. En todo caso, se deberá procurar que, con independencia del número de ejemplares, uno sea conservado por el centro y cada una de las partes reciba un ejemplar como constancia. En el caso del arbitraje, bueno, pues allí podremos acudir al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal en el artículo 609, 610 y 611. Por ejemplo, vamos a poner otro tema, las deudas. Bueno, pues las deudas podrán repararse, podrán resolverse a través de un acuerdo reparatorio. Por ejemplo, vamos a citar a partir de ahora pues una exposición vamos a hacer de un caso de la vida real, ¿no? Ya dije que van a ser deudas, pues va a proceder, lo repito, un acuerdo reparatorio en el cual, bueno, vamos a mencionar el tiempo, modo y circunstancia. Esto, bueno, pues si ustedes están en una unidad de mediación o en un centro de justicia alternativa, pues podrán tener algún ejemplo o alguien se los puede platicar para que ustedes lo puedan desarrollar. Pero esto que yo voy a mencionar a continuación, pues les va a servir mucho para poder imaginarse su propio ejemplo, ¿ok? Bueno, entonces estábamos hablando, vamos a retomarlo, el tema de las deudas. Habrá que platicar, ya lo dije, el tiempo, modo y circunstancia. Bueno, pues platicar que el pasado día fulano de tal año en la Ciudad de México, X persona, pues le solicitó un préstamo a otra persona, firmaron algunos pagarés, la persona X ha incumplido con el pago del adeudo y entonces el reclamante, la persona afectada, pues acude a la unidad de mediación, en este caso, bueno, podríamos pensar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para poder dar inicio a un procedimiento denominado Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias en materia penal para conseguir que la persona que le adeuda los pagarés le pague el adeudo que contrajo. Bueno, pues allí podremos hacer mención de la ley de Mask, para también sustentarlo, también la ley de justicia alternativa del tribunal para poder mencionar a qué hace referencia un acuerdo, también la ley de Mask lo menciona, y cuáles son los tipos de arreglos que puede haber. La ley de Mask contempla los convenios y los acuerdos. En derecho penal podríamos pensar también en asuntos derivados de los sistemas procesales del sistema penal acusatorio, retomo, sistema procesal penal acusatorio, y también del sistema integral de justicia penal para adolescentes, como cuáles, pues el robo, el abuso de confianza, el abuso sexual, el acoso sexual, la administración fraudulenta, las amenazas, el cumplimiento de la obligación alimentaria, daño a la propiedad, delitos contra el ambiente, el despojo, la discriminación, la extorsión. ¿Cuáles pueden ser sus requisitos de procedibilidad? Pueden ser los acuerdos reparatorios, si son o corresponden a actos efectuados por adolescentes, se puede acudir al artículo 40 para conocer qué habla al respecto de los acuerdos reparatorios. También existe la suspensión condicional del proceso, la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal la menciona esta alternativa en su artículo 55 bis. En la fracción 2 pueden acudir a checarlo allí.
Tenemos también las lesiones culposas, otro ejemplo, ustedes lo pueden fabricar, pueden sustentarlo con el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 187 y en el artículo 188. En materia de derecho familiar, se puede pensar en elaboración de convenios regulados de divorcio, separación, pensiones alimenticias, guarda y custodia, cuestiones patrimoniales derivadas de un juicio sucesorio también con declaratoria de herederos, visitas y convivencias y aquellos derivados de la disolución de la sociedad conyugal. Los requisitos de procedencia, bueno, pueden ser a partir de los acuerdos reparatorios. También pueden acudir al artículo 2 de la Ley de Justicia Alternativa para conocer la definición. También al artículo número 5, cuando procede la mediación en los supuestos en materia familiar en la fracción número 3. En el inciso C es muy claro. También se puede acudir al arbitraje a partir del Código Civil, lo pueden sustentar con el artículo 609, 610, 611. En cuanto a las visitas y convivencias, bueno, pues también allí podrían fabricar un ejemplo, pues apegado a la vida real o de la vida real, si es que tienen acceso a él. También para sustentar pueden acudir al artículo 2 de la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal de la Ciudad de México, al artículo 5, también a la fracción 3 del mismo artículo 5. Y en cuanto al derecho penal, podríamos hablar de lesiones culposas, pues estas se encuentran tipificadas en el artículo 130 del Código Penal para el Distrito Federal, desde y a partir de su fracción primera hasta la fracción 7 que se detalla. ¿Qué procede ante estos actos o delitos? Mejor dicho, pues los acuerdos reparatorios. Pueden acudir al Código Nacional de Procedimientos Penales, al artículo 187, fracción 1, 2 y 3. También al artículo 188. Pueden utilizar y ejemplificar también con el acoso sexual, con el artículo 179 del Código Penal para el Distrito Federal, y también acudir, bueno, primero crear un ejemplo, eso es importante, y hacer mención al Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 192, fracción 1, 2, 3, les puede ayudar. También hay mucha jurisprudencia al respecto de estos temas. Bueno, pues lo que acabamos de charlar les va a servir mucho para poder conocer y apreciar cómo la suspensión condicional del proceso y los acuerdos reparatorios en diversas áreas del derecho confirman que es posible resolver diversas controversias de manera ágil y sencilla. La Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, tiene bajo su jurisdicción la resolución de temas en materia civil, mercantil, familiar, penal y de justicia para adolescentes. Y con ello se reducen los costos y los largos procesos y favorece a los gobernados y les facilita también el poder acceder a un sistema de justicia mucho más eficiente y amigable. Y bueno, con esto finalizamos este podcast. Espero que les sea de mucha utilidad. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, den like, compartan y activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo material. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio. Muchas gracias.